Bienvenidos a Media 20.1. Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Gracias por estar aquí. Gracias también por sus comentarios, su participación. La idea es enriquecer este espacio en el que los medios son nuestro tema. Hoy vamos a hablar, pues justo sobre uno de los medios más importantes, la radio. ¿Qué ha estado ocurriendo en las últimas semanas? Usted sabe, el regreso de Carmen Aristegui a este medio, a las frecuencias de Grupo Radio Centro. Se habla también de que José Gutiérrez Vivó podría regresar a la radio, un connotado periodista. Y pues bueno, también hemos visto la salida de algunos periodistas de este medio de comunicación. ¿Qué está pasando también con los jóvenes? ¿Los jóvenes están escuchando realmente la radio? ¿Todavía les atrae? Es un tema que queremos comentar, platicar con usted, con un periodista de la radio, Enrique Muñoz, que vaya que le sabe a este asunto. Pero antes de esta entrevista, queremos compartirle cuáles han sido para Media 20.1 las noticias más relevantes de los últimos días. Estos son los hechos destacados de la semana para Media 20.1. La periodista Carmen Aristegui regresó el pasado miércoles a la radio abierta, gracias a un acuerdo con Grupo Radio Centro de la familia Aguirre. Aristegui dijo que estaba de nuevo al aire después de un largo periodo de veto y censura, claro, del actual gobierno. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, habló en el noticiario y dijo: "Es un buen gesto el que hayan abierto estos espacios. Como ciudadano y mexicano, me gustaría que pasara lo mismo con Gutiérrez Vivó". Gutiérrez Vivó también fue expulsado de la radio desde hace 10 años. El gobierno de Vicente Fox promovió un boicot publicitario en contra de su noticiario. En una entrevista concedida justo a Carmen Aristegui en CNN en 2012, esto dijo el periodista Gutiérrez Vivó. Bueno, lo que hay detrás es algo que se originó concretamente durante el gobierno de Vicente Fox. Todo proviene de los últimos 3 años, donde el presidente Fox trató de vender la idea, y así lo hizo al sector empresarial, y así lo hizo al sector político, diciendo que nosotros éramos una estación que estaba alineada con el PRD, o sea, con López Obrador. Y por lo tanto, esto debería de generar el que no se nos pusiera la atención debida, que de preferencia no se nos comprara publicidad y por supuesto generar un desprestigio hacia la imagen de una actividad en la cual tenemos, como dije, en lo que ya transmitiste 40 años y hemos sido totalmente apartidistas y así lo somos. En esa misma entrevista reveló que el castigo continuaba en el gobierno de Felipe Calderón. Días después recibo un comentario de parte de nuestro coordinador general de información, el cual es el siguiente. Le llama el responsable de comunicación social del presidente Calderón para decirle que estábamos castigados, que iban a observar nuestra conducta, que si nos portábamos bien, el presidente Calderón me recibiría en una audiencia para ver a qué tipo de conclusión o arreglo llegábamos, y que no importaba si transmitíamos o no la información del presidente Calderón. Además del veto, Gutiérrez Vivó tuvo un largo y costoso juicio en contra de Grupo Radio Centro por un supuesto incumplimiento de los contratos firmados con la empresa. Sin embargo, ahora parece allanarse el camino para un arreglo entre el periodista y la empresa, como lo anticipó Juan Aguirre Abdo de Grupo Radio Centro en la conferencia a medios el pasado 28 de septiembre. Fuera del aire, que ojalá que suceda algo importante y que podamos tener de nuevo esa voz de un personaje como él, y que en lo que a mí corresponde, esta alianza me tiene tranquila. Esta alianza la veo desde luego con enorme expectativa para nosotros. Un tuit de Juan Aguirre refrendó ese objetivo. La semana pasada, la periodista Adriana Pérez Cañedo se retiró de 11 TV, después de más de 2 décadas de laborar ahí. Ella era la conductora del noticiario estelar de dicha televisora del Instituto Politécnico Nacional e ícono de la televisión pública. Esta noche ha llegado el momento de despedirme. Quiero que quede bien claro, es una decisión personal. Quiero decir desde este espacio que quede muy claro, insisto, que es un fin de ciclo voluntario. Me voy, no me van, ni pidieron que me fuera de Canal 11, me voy.
pero no dejo el trabajo periodístico, que es mi pasión y mi vida. Pérez Cañedo se despide en los últimos días de un sexenio que se caracterizó por disminuir el presupuesto de la mayoría de los medios públicos federales, pero también por tener un mayor control de sus contenidos, particularmente de sus noticiarios. La periodista mantiene su espacio en el noticiario vespertino Enfoque Noticias del grupo NRM Comunicaciones. El Instituto Federal de Telecomunicaciones publicó el Anuario Estadístico 2018 y entre la gran cantidad de información recuperamos un dato interesante. Durante 2017, los géneros televisivos dramatizado unitario, como La Rosa de Guadalupe, las telenovelas, los reality shows y los concursos fueron los que mayor consumo registraron en los canales nacionales. Entre los menos vistos están los programas de venta de productos, aunque estos contenidos de telemercadeo son los que más horas de programación ocupan en la televisión abierta comercial. Esta semana te recomendamos el sitio Sismo sin Sismo, editorial losmiércoles.com. El sitio es una novedosa propuesta de las periodistas Ana Cecilia Terrazas y Maricruz Zamora, que conmemora la solidaridad humana que se vivió a raíz de los sismos de septiembre de 1985 y 2017. Ahí se encontrarán testimonios, recursos sonoros, fotografías, poesía, videos en torno de los sismos que a muchos nos marcó la vida. Hasta aquí las noticias. Gracias por continuar con nosotros. Y ya le anticipaba, hoy nos acompaña Enrique Muñoz. Enrique, ¿cómo bienvenido. estás, maestro? Me da mucho gusto saludarte, Gabriel. Al contrario, muchísimas gracias por estar aquí. Enrique Muñoz, pues bueno, yo le comentaba, si usted es muy joven, a lo mejor si escucha Radio Fórmula, seguramente los fines de semana, seguramente escuchará a Enrique Muñoz. Si usted tiene un poquito más de años, seguramente lo recordará a Enrique Muñoz en Monitor. Yo lo escuchaba todas las tardes en Monitor. Un ícono finalmente de la Radio Monitor. 24 años, Enrique, ¿estuviste ahí? Sí, yo cuando comencé la carrera, después de recibirme en la Universidad Autónoma Metropolitana en 85, comencé precisamente en Radio UNAM como locutor suplente cuando dirigía Radio UNAM Guillermina Baena. Ella me dio la oportunidad y ese mismo año, en 85, para diciembre estaba yo ya entrando como reportero de asuntos especiales con José Gutiérrez Vivo como director de noticias en Monitor. En aquel entonces era Radioprogramas de México y Radio Red, frecuencias que después se vendieron al grupo Radio Centro. Así es, y actualmente, como lo comentábamos, en Radio Fórmula, pero también Telefórmula, ¿tienes dos programas o cómo es allí el asunto? Sí, de lunes a viernes estoy todas las noches como conductor del programa de televisión, del noticiero estelar de las 10 de la noche. Es un programa que dura 1 hora, se llama Telefórmula Noticias, un programa originalmente concebido para los Estados Unidos, pero a raíz de mi llegada lo hicimos ya binacional, la empresa lo hizo binacional, y entonces estamos en todo México y todos Estados Unidos de lunes a viernes a las 10 de la noche a través de distintas plataformas. Y los sábados y domingos estamos en la radio, los dos programas, tele y radio completamente en vivo. En la radio estamos los sábados y los domingos por la segunda cadena, que es el 104.1 y el 1500 de AM, se llama En Fórmula con Enrique Muñoz. Siempre digo, se rompieron la cabeza en la empresa para encontrarle el nombre, pero bueno, la cosa es que ahí estamos y el programa va muy bien, el de radio y el de tele. Bueno, es que finalmente tu nombre es como una marca, ¿no? Es decir, digo, son periodistas que tienen una enorme trayectoria, que tienen una audiencia que los reconoce, y eso es, por cierto, un valor intangible que también tiene la radio. ¿Cómo estás viendo, Enrique Muñoz, dado que pues tú estás muy cercano a este maravilloso medio de comunicación de la radio, estos movimientos recientes que estamos viendo, este regreso de Carmen Aristegui, por ejemplo, a la radio, la salida de Leonardo Curcio, también en algún momento Radio 1000, yo sé que también ahora ya está en Radio Fórmula, vimos la salida de Ricardo Alemán de Grupo Imagen. Paralelamente hay nuevos jugadores en la industria a partir de algunas licitaciones a las que ha convocado el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y esto como que lleva cierto reacomodo en la industria. Es una nueva etapa de la radio, Enrique. Sí, mira, Gabriel y amigos que nos acompañan, la radio y la televisión, como todas las industrias, son industrias muy activas, son muy dinámicas. Entran y salen figuras, entran y salen personajes, algunos se mantienen, algunos no, pero yo creo que habiendo, como tú lo señalas, más licitaciones, más espacios, más vehículos, también hay que recordar que hay más muchachos, hay más jugadores en esta industria.
hay gente que viene con ganas, pero además con mucho talento, con mucha intuición periodística, con olfato, que saben distinguir la nota, saben distinguir por dónde va la información, por dónde darle, y sobre todo ahora que hay mucha más apertura. No solamente estamos hablando de la radio y la televisión, sino también las redes sociales. Es innegable que Facebook, que Twitter, que Instagram son vehículos que ahora a cualquiera le dan la oportunidad de subir videos, de subir fotografías, de subir audios. Entonces, cada día está más saturado, pero yo diría que por fortuna el espacio y la oportunidad para hacer periodismo, pero también para comunicar, para informar, para dar a conocer cosas. Hay muchas cosas que tal vez no valgan la pena, pero hay muchas cosas que sí lo valen y de las cuales nos hemos enterado a través de los medios convencionales y a través de las redes sociales que vienen empujando y con mucho. Ahora, ¿tú ves en la radio una mayor libertad de expresión? ¿Cómo te ha parecido esta transición? Porque hemos visto algunos comentarios, sobre todo en las redes sociales, de que consideran que puede venir una época de cierta censura, pero también tenemos una visión radicalmente distinta en la que dicen no es cierto. Por el contrario, este cambio democrático abonará a la libertad de expresión. ¿Tú cómo ves este panorama en específico de la libertad de expresión? Mira, yo cuando platico con los muchachos siempre les digo que estén muy atentos y sobre todo muy conscientes a lo que se está viviendo. Los medios no son lo que era cuando yo empecé a trabajar, cuando tú empezaste a trabajar en los medios. Para quienes se están acercando, están abriéndose apenas a esto de la comunicación, hay que decirles que en 1985, cuando yo empecé a trabajar, había gente que te hablaba por teléfono o le hablaba a los concesionarios para censurarte, para correrte, para quitarte la licencia de locutor que en aquella época se usaba, para reprimirte, te amenazaban de manera velada o abierta. Bueno, el otro día estaba viendo unos periódicos de la época de López Mateos y te ibas de espaldas. O sea, claro, lo que los muchachos ahora difícilmente han visto y no se han metido, no se han echado un clavado a los medios de antes, es el servilismo, la uniformidad, el sí señor presidente, que era la norma y la regla. Gobernación y la presidencia simple y sencillamente no te dejaban espacio. Comparado con aquellas épocas, a hoy, 2018, a hoy, siglo XXI, es una cosa completamente distinta. Ahora se puede decir todo, bueno, ahora hasta groserías se dicen al aire, y yo estoy en favor de que ocurra esto a que ocurra censura. Total, si hay un espacio donde se dicen cosas, albures, groserías, etcétera, que a ti no te gusta, pues le cambias y hay otro. Ya hay una gran variedad de oportunidades y de ventanas a donde acercarte si es lo que no te gusta. Pero lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que hay más manera de decir las cosas. Hay más manera de sacar información que surge a través de investigaciones periodísticas, de notas que nadie ha trabajado. Ya hay mucha más apertura. Claro, hay que también tomar en cuenta que hay empresas que tienen intereses económicos, hay empresas que tienen intereses políticos, hay empresas que te marcan una línea, pero independientemente de ello, yo creo que se puede hacer mucho. Yo creo que si se hace con inteligencia, sobre todo si se hace con veracidad, y si se hace con oportunidad, se pueden hacer muchas cosas. Por eso verías positivo o ves positivo el regreso de Carmen Aristegui, por ejemplo. Claro, es un ejemplo de lo que se espera, es un ejemplo de lo que debiera ser el regreso de Carmen, el posible regreso de José Gutiérrez Vivó, la llegada de muchísimos jugadores nuevos. Tú ves ahora en la tele y en la radio que hay jóvenes con un enorme talento que están con todo hoy día. Y nuevos medios, por ejemplo, digitales. ¿A ti alguna vez te llamaron, Enrique? Para reprimirte, para decirte por aquí no. Sí, mira, cuando yo empecé la carrera, un día me habló Porfirio Muñoz Ledo y me amenazó y me dijo, óigame chamaco, lo que usted está diciendo se castiga con cárcel. Una letanía, yo dije, ¿quién es este viejo? Pues era Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Bueno, que ahora es diputado. Es presidente de la mesa directiva, ¿no? Sí, hoy ahí lo tienes. Y así como él, Manuel Bartlett también nos hablaba y nos buscaba castigar y se quejaba con el concesionario. Por supuesto, la gente de la industria no quiere perder una concesión y se iban sobre de ti, porque finalmente el hilo se corta, se rompe por lo más débil, por lo más delgado. Pero hay personajes que hoy son diputados, hoy se las dan de demócratas y eran unos represores de primera línea. O sea, eso existía y eso era muy peligroso. Pero ahora
Ahora hay otra cosa, ahora ya los periodistas nos hemos ganado a pulso y a base de muchas batallas y a base de muchos trancazos el poder hablar de lo que se tiene que hablar, no de lo que uno quiere hablar, de lo que se tiene que hablar, de lo que se tiene que informar, de lo que la gente tiene que saber. Aunque de todas maneras, pues hacen falta retos, ¿no? Durante esta administración, pues sí vimos algunos señalamientos expresos de cierta censura. Digamos, la misma Carmen Aristegui habla de que ella salió por el tema de la Casa Blanca. Pero si quieres, ahorita platicamos de eso después del corte. Vamos a un corte y regresamos. De 1968 es también importante en la historia de los medios de comunicación en México. El 12 de octubre de ese año nació el Canal 13, concesionado a Corporación Mexicana de Radio y Televisión de Francisco Aguirre Jiménez, empresario de radio, fundador de Radio Centro. El destino del canal cambió al poco tiempo. En 1972, el gobierno de Luis Echeverría decidió aumentar su presencia en los medios y presionó a Francisco Aguirre para venderle el canal. Así nació la televisión gubernamental, que en los años siguientes se extendió en el país con más canales. En 1983, el Canal 13 pasó a formar parte del Instituto Mexicano de Televisión, IMEVISION. 10 años después, en 1993, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari privatizó el sistema de televisión que operaba el gobierno. Este sistema incluía la red nacional del Canal 13, así como la red del Canal 7, que se lanzó a partir de 1985. Desde hace 25 años, las redes nacionales 13 y 7 son operadas por Televisión Azteca, del empresario Ricardo Salinas Pliego. Aquí continuamos en Media 20.1 y estamos platicando con Enrique Muñoz sobre pues, los cambios de la radio, esto que se ha vivido. Y nos quedamos antes del corte, Enrique, de que, pues bueno, tú estás hablando de que ahora estamos viviendo una mayor libertad de expresión si lo comparas con hace 20 años, ¿no? 30 años, en fin. Pero no todo ha sido color de rosa en este sexenio. Se habla, decíamos antes del corte, de la salida de Carmen Aristegui, por ejemplo, ¿no? Ella acusa el tema de la Casa Blanca. Y las llamadas telefónicas, al parecer, no han terminado, o al menos también ha habido, por parte de algunos periodistas y quizá de algunos concesionarios, una mayor autocensura o cierta autocensura. Quizás a lo mejor ya no hace falta las llamadas. Como que tenemos todavía esto, Enrique. Sí, bueno, es que también depende. Los seres humanos finalmente pensamos cada quien y vemos la película cada quien como la queremos ver. Y así como hay industriales de la radio que te dicen, mira, cuando tengas los pelos de la burra en la mano, puedes decir lo que sea. Hay gente que se la pasa encima de ti, y con esto no, y con este sí. Leía tu nota referente a lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Canal 11, respecto a una autocensura muy importante, porque hay veces que los medios, sobre todo los medios públicos, no entienden que son medios públicos, creen que son medios gubernamentales, y así lo asumen sus directores, ¿no? Para no perder el hueso, están encima de los conductores, encima de los periodistas, encima de los reporteros. No es la excepción en el caso de la iniciativa privada. Hay concesionarios muy preocupados por el gobierno, muy preocupados por la gente del poder, los legisladores, muy preocupados por la gente del poder judicial, etcétera, más que por su audiencia, o muy preocupados por el anunciante, más que por la audiencia. A mí me ha tocado trabajar afortunadamente con dueños de medios muy preocupados por la audiencia, porque las cosas se den a conocer, porque las cosas sean frescas, distintas, porque se vaya al fondo de los temas, y me ha ido muy bien, afortunadamente, en ese sentido. O sea, tú sí has ejercido plenamente tu libertad de expresión, salvo aquellas llamadas que recibías antaño. Sí, en ocasiones, mira, no pasa de que te llamen por ahí de alguna dependencia y te digan, oye, mira, tal asunto no es como lo piensas, tal asunto no es como lo enfocaste, pero mira, te ofrezco esta versión,
te ofrezco estos detalles que tal vez te sirvan. Y oye, eso enriquece, porque también hay que considerar que ahora los jefes de prensa, que espero no desaparezcan, es en un gravísimo error, Sí. ya platicaríamos luego de eso, pero los jefes de prensa juegan un papel importantísimo en este asunto, porque ellos son periodistas, porque ellos saben, y cuando tú has mencionado algo al aire, en medios tan poderosos como es, por ejemplo, Grupo Fórmula, medios que tienen tal audiencia, te llaman y dicen, oye, Enrique, fíjate que el otro día que platicabas de este o tal tema, yo quisiera pasarte estos otros datos. ¿Me los aceptas? Bienvenidos. Generalmente son nuestros amigos. Claro que sí, Gabriel, con mucho gusto. Mira, esto no lo sabía, pero lo menciono en mi nota, en mi columna del Heraldo de México, también con mucho gusto. Si te parece que faltó dar esta información, adelante. Esa interrelación entre periodistas de aquel lado, del lado de las dependencias gubernamentales o del Congreso o del Poder Judicial y de este lado de los medios, es una relación más que sana, necesaria. Ahora, a ti te tocó vivir, finalmente como conductor en Grupo Monitor, en Radio Monitor, pues un hecho que nosotros vimos también, y así el mismo José Gutiérrez Vivo lo vivió, como una censura directa a través de un boicot publicitario que se le impuso al noticiario y en particular a José Gutiérrez Vivo, porque a la luz del poder él estaba favoreciendo a Andrés Manuel López Obrador. ¿Tú cómo viviste ese momento? ¿Tú coincides con esta hipótesis que se ha manejado de la salida de todos ustedes, finalmente de Grupo Monitor? Mira, hay muchísimas versiones. Desde el 2008 en que termina de transmitirse Monitor y años antes en que ya empezó aquello, sobre todo a menguar en cuanto a la salida al aire del programa, del concepto Monitor, por las diferencias legales entre José Gutiérrez Vivo y Grupo Radio Centro, se han ventilado muchísimas versiones. Yo te diría que mucho tuvo que ver las diferencias judiciales que tuvo José Gutiérrez Vivo con Radio Centro, también las tuvo con MBS, y todo se conjuntó. Sí existió, según lo que tengo entendido, un boicot comercial por parte de Los Pinos, por parte específicamente de Marta Sahagún en contra de José Gutiérrez Vivo, personal, no tanto con el grupo, pero finalmente se llevó a todo el grupo entre las patas, pero sí hubo un boicot muy severo. La idea era aniquilar Monitor, nunca le gustó a Marta y echó a andar toda la mecánica, sobre todo porque ellos, acuérdate, que no podían ver a Andrés Manuel López Obrador. Así es. No intentaron desaforarlo. Sí, por supuesto. Entonces, esa cercanía entre Gutiérrez Vivo y Andrés Manuel nunca le cayó bien no solamente, yo diría que aquí yo no metería al PAN ni a Los Pinos siquiera. El asunto fue de Marta Sahagún. Algo personal, Sí, digamos. sí, por supuesto. Por esa obsesión que tenían con López Obrador. Sí, y tengo testimonios muy serios en ese sentido. Incluso en alguna ocasión Marta cita a grandes patrocinadores, a las famosas cabañitas, y ahí en una cena les dice, señores, los he invitado para lo siguiente. Por favor, nada de publicidad, por favor, nada que favorezca a la figura y al trabajo de José Gutiérrez Vivo. Wow, eso es algo muy fuerte. Sí, muy grave y muy serio, y nos da una idea de lo que hay que buscar que no se haga, lo que hay que buscar que no se repita, lo que hay que buscar que se elimine. No se puede jugar con el sustento y con el quehacer periodístico de tanta gente que trabajaba entonces en Monitor. ¿Cuántos eran más o menos, Enrique, en aquella época? Mira, yo creo que en Grupo Monitor hemos de haber sido unos 90, 100 trabajadores, y en el Heraldo de México, que se convirtió en Diario Monitor, han de haber sido unos 60, 80, 100 trabajadores. Estamos hablando en números cerrados de 200 personas a las que por un capricho se les echó a la calle. Bueno, pero de todas maneras, incluso hasta el veto o condiciones no fueron favorables tampoco en este sexenio para que, por ejemplo, regresara Gutiérrez Vivo. Yo sé que algunos también periodistas que formaban parte de este grupo se integraron, como tú, como Tere Aviña, sí, y otros se incorporaron a algunos otros medios, pero otros la pasaron también, por cierto, muy mal. Mira, cuando termina el concepto Monitor, mucha gente nos movimos, porque, digo, el chivo no se paga No, por supuesto, con lealtades
Entonces nos movimos, nos colocamos, etcétera, pero hay mucha gente que la pasó muy mal, mucha gente incluso se ha muerto. ¿Tú te acuerdas del ingeniero Jorge Olea? Sí, claro que sí. Del helicóptero, Del helicóptero, la por nota supuesto. policíaca. Hay trabajadores que tenían 35 años en la empresa, se murieron y jamás vieron un quinto de aquel asunto, porque nos correspondían salarios, porque trabajamos 2 años sin cobrar, porque no se le dio indemnización a quien lo merecía. Hubo gente que sacó a los niños de la escuela, que tuvo que devolver la camioneta, hay gente que tuvo que devolver la casa, porque jamás tú te imaginas que algo iba a acabar de esa manera. Son las cosas en las que seguramente jamás pensó quien comenzó con todo este tema, con Marta, ¿no? O sea, jamás pensó que se iba a llevar entre las patas a tanta gente que ni la debía ni la temía. Ahora, creo que uno de los grandes retos, y nos quedan dos minutos, Enrique, uno de los grandes retos de la radio es justo lo que comentabas hace un momento, de que los jóvenes pues conozcan más a este medio de comunicación, porque ahora con el streaming y con esta enorme oferta, ¿cuál es tu perspectiva? Es decir, ¿tú qué harías si fueras dueño de una estación de radio para conservar a las audiencias? Ya dijiste libertad de expresión, mejor periodismo, ¿qué más se debe hacer hoy día? Mira, yo creo que hay que atender a todos los nichos de mercado. Yo creo que hay que tener, sobre todo si tú tienes una barra que puedes programar, que puedes llenar de contenidos, lo primero que yo haría era meter contenidos producidos por la propia empresa. Eso de comprar contenidos, traerte novelas de la India, traerte novelas de Turquía, digo, sé que no es fácil. El capital es el que impide, pero yo de entrada, pero también hay que tomar en cuenta que hay muchos muchachos que están dispuestos a trabajar sin que te cuesten una millonada. Hay que generar contenidos propios, pero contenidos sobre todo que tengan un nicho. Está el nicho de las personas mayores, está el nicho de las personas informadas, está el nicho de los jóvenes, está el nicho de las mujeres, está el nicho de los grupos minoritarios, todos los que sean, y ya los conocemos. Hay muchos nichos, hay muchas formas, y así te encontrarás además patrocinadores, gente que esté dispuesta a llegarle a tal o cual segmento de la población. Pero yo creo que en la variedad está la manera como te puedes allegar auditorio, pero también patrocinadores. Bueno, pues esa es una de las opciones más viables, pero ahora la competencia efectivamente es muchísima, ¿no? Sí, está creciendo y seguirá creciendo, porque con la llegada de la radio digital, recordemos que lo que va a sobrar van a ser estaciones en radio, canales en televisión, y ya platicábamos de los medios también de internet, ¿no? O sea que esto va para largo, esto va a crecer mucho más. Quienes creían que con la llegada de la televisión la radio iba a desaparecer, ya nos dimos cuenta que no. Quienes creyeron que con la llegada de los medios digitales la radio iba a desaparecer o la tele, ya vimos que no. Se ha tenido que transformar. Los grandes consorcios televisivos de la década de los 70, de los 80, ya no son lo mismo. Hay que transformarse, hay que adecuarse y hay que seguir buscando estar en la competencia. La radio entonces tiene un gran futuro. Por supuesto, y mucha gente dispuesta a trabajar en ella. Yo creo que difícilmente le van a quitar su espacio, sobre todo por aquello de que a donde quiera te la llevas, ¿no? Claro, ahora ya es una radio pues casi portátil y el teléfono celular facilita en el teléfono tanto, la traes. por supuesto, ¿no? Tanto como para la generación de contenidos, obviamente para su consumo al mismo tiempo, ¿no? Así es. Enrique, pues muchísimas gracias por acompañarnos en Media 20.1. Pues yo creo que con esto que nos has platicado, usted también, pues tenemos una idea mucho más amplia de lo que está pasando con la radio, con los enormes retos, estos cambios que estamos viendo en las noticias, y pues consuma también radio. Vea TV UNAM, por supuesto, pero vea y consuma otros medios de comunicación. Y hay que ser audiencias críticas, ¿no, Enrique? Sí, hay que, sobre todo, ir eligiendo lo que nos gusta, lo que queremos, pero además exigiendo. Porque ahora también a través de las redes tú puedes exigir en cualquier momento de tal o cual medio, de tal o cual programa, de tal o cual conductor, de tal o cual periodista. La oportunidad de opinar está al alcance de un teléfono celular. Así es, ya lo dijo entonces Enrique, no deje de exigir y nos vemos la próxima semana. Exíjale también a Media 20.1. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Gracias, maestro.